Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos Ávila. Así Carlos. es, feliz Arturo de estar contigo cada lunes con nuestra audiencia allá en su casita, escuchando la palabra de Dios y compartiendo estas cosas tan importantes que son relevantes para el Evangelio. Claro que sí, Carlos. Antes de nosotros inmediatamente iniciar con todo lo que tiene que ver con el contenido de nuestro espacio, que el tema que estaremos tratando es Jesucristo, el único camino al cielo. Ese Así es el es. tema, Carlos. Interesantísimo. Nosotros queremos felicitar a todos los locutores, ¿verdad? A nivel nacional. Estamos en el día hoy, el Día Nacional del Locutor, ¿verdad? El Día Nacional del Locutor, y eso se debe a la razón, ¿verdad? Porque ese fue en el año 1938 donde comenzaron a hacerse ya los estudios o para regular al profesional de De la la comunicación, comunicación, así ¿no? es. Por esa razón, motivo y circunstancia, para el mes de abril, entonces se toma el día 18 del año 1974, es Así cuando es. por primera vez el entonces presidente Joaquín Balaguer es que, ¿verdad?, promulga dicho decreto. Así es. Dándole Entonces, más relevancia a la comunicación. ciertamente Y así también es. felicitarte a ti, Arturo, que cumples años hoy. Ah, ciertamente, cierto. Sí, siempre se me escapa Y hoy mira día. qué coincidencia, ¿verdad? Cierto. Locutor y también cumpleaños hoy. Cumpleaños. Sí, yo cumplo años el día del locutor. Vaya, ¿verdad? De verdad agradecido de Dios de que hoy estamos de cumpleaños, de verdad que sí. Nada, Carlos, nosotros vamos dando siempre, como siempre, algunas informaciones con relación a la vida de la iglesia que son recurrentes. Ya ustedes conocen que nosotros los días domingo tenemos nuestro culto. En el día de ayer domingo estuvo dirigiendo el Ministerio de Comunicación, estuvimos enfocados en lo que es la persona de Jesús como Así es. y en su resurrección, que ayer se estuvo, ¿verdad?, celebrando este gran evento, ¿verdad?, que es el amén del Padre, como decimos nosotros, como dice la palabra del Señor. También queremos informarles de que iniciamos el estudio del libro de Oseas, y es interesantísimo, Carlos, este tema Ujú. del libro de Oseas con relación enfocado en el pueblo, Así es. y cómo y de qué manera ilustra la relación del pueblo en ese Ujú, ujú. momento y la nuestra también, La la nuestra. aplicación. Es prácticamente, hay personas que a veces en esas historias del Antiguo Testamento dicen, wow, pero Dios se les revelaba, hablaba con ellos, pero, y le digo a ti, pero tú sabes que la droga hace daño, el ser humano la sigue consumiendo. Tú sabes que Ciertamente. hablar mentira es malo, pero sigues haciéndolo. Es decir, que al final el hecho de conocer y escuchar a Dios no va a cambiar No. la naturaleza pecaminosa en ti, la cambia Jesús. Claro, Y esa que hay que buscar. ciertamente por medio de lo que es el Espíritu Santo, Así es. la persona del Espíritu Santo que viene a morar a tu vida y es que te da el poder para tu poder entonces comenzar a hacer esas cosas que te demanda la palabra del Señor. Entonces, Carlos, los días martes, verdades bíblicas, recuerda que los jueves también a partir de las 7 de la noche tenemos culto. Los sábados también a partir de las 5:30 de la tarde, los jóvenes dirigiendo a los jóvenes, pero el culto para toda la familia. Este sábado estuvimos hablando con relación a también la vida, muerte y resurrección de Cristo. Estuvimos hablando a los jóvenes porque es necesariamente hablarle a los jóvenes para sensibilizar, ¿verdad?, el entendimiento de los jóvenes en el día de hoy con relación a este evento tan grande que hizo Dios por medio de su Hijo Cristo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, Carlos, nada, tenemos unos 20 minutos para hablar del tema que nos ocupa. Jesucristo, el único camino al cielo, Carlos. Así es. Es el único, no hay otro. Y muchas preguntas, muchas personas hacen preguntas y más cuando ven todas las religiones, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el Cierto, único sí. camino? ¿No sería mejor manejable? Que hay muchas formas de llegar, que el mismo Dios de los asiáticos Ujú. puede ser el mismo Dios, como tantas cosas. ¿Por qué la Sí. diferencia? ¿Por qué no puede ser todo un solo sistema y que lo Ah, llamemos diferente? y eso es una de las razones, Carlos. Tú sabes que el posmodernismo ha redefinido todo. Sí. Entonces, una de La las relatividad, ¿verdad? de el Sí, dando relativismo, relativo. uno de los principales puntos. Y déjame decirte que Jesucristo es el único camino al cielo. Ese era, vamos a decir, esto ha dejado de ser así, porque el movimiento evangélico, y te cito un libro que tú me prestaste, que todavía está en mis manos, que es ¿Por qué es el único camino al Así es. Padre, Jesús?, que es del pastor John MacArthur. Y una de las cosas que dice aquí,
que el movimiento evangélico actual ya no se mantiene unificado sobre este punto cardinal. Algunos evangélicos insisten en que la fe exclusiva en Jesús no es el único camino al cielo. Insisten que al cielo se han convencido de que el cielo estará lleno de personas apegadas a todos los credos y doctrinas del mundo. Oye eso, Carlos. Y entonces él dice aquí que otros solo sienten cobardía, vergüenza o vacilación para afirmar la exclusividad del evangelio en un mundo secular que trata como virtud suprema la inclusión, el pluralismo y la tolerancia. Imagina que sería una contravención cultural inalcanzable. Declarar que el cristianismo es la verdad y que todos los demás credos son erróneos. Al parecer, el temor más grande del movimiento evangélico en la actualidad es que seamos hallados fuera de armonía y se trata de querer, vamos a decir, armonizar con el mundo. Por la confrontación. Es que el mensaje, y es fuerte, porque es que el celo de Dios es tan fuerte que es que da una exclusividad, es exclusivo de ese, no coincide. Muchas religiones tú pudieras tener más dioses. Por ejemplo, los griegos tenían dios de tal cosa y podían entre todos ellos, sí, bueno, tú eres de tal dios, yo soy de Atenas y tú eres... Cierto. Podían ellos coexistir. El problema es que con el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas, no sucede así. Él es el único y tiene su plan de salvación, diseñado su único plan de salvación, porque dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces ahí tumba todas las otras cosas. Claro que sí, dicho sea de paso, Carlos, los creyentes en el primer siglo fueron perseguidos no porque creían porque creer en Jesucristo, sino por creer solamente en Cristo. ¿Por qué? Los romanos, como tú decías, eran politeístas. Recuerda en Atenas, cuando Pablo se encuentra en el Hechos 17, que tenían hasta una, vamos a decir, edificación o estatuas, una estatua creada al Dios desconocido, a donde Pablo le habla. O sea que no había problema con uno más. El problema de los apóstoles era que solamente Cristo. Y ahí donde estaba el problema con los romanos. Y por eso es la persecución al pueblo cristiano, por su exclusividad solamente a Cristo. No, y solamente él era el Señor. Sí, solamente el Señor, Cristo solamente, no el César como ellos querían. Entonces, Carlos, si nosotros nos vamos a lo que establece ahí, dicho sea de paso, Carlos, antes de nosotros ver el conversatorio que tiene Jesús con sus discípulos y esa gran declaración que él hace en Juan 14:6, vemos acá, Carlos, en 1.23 del libro de Corinto, donde dice que es lo que dice Pablo de la cruz, que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Porque yo decía, porque el mismo libro, la palabra, él dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso ellos entendían que ese no podía ser su salvador, porque era un maldito de Dios. Entonces dice, y para los gentiles, locura, porque entonces los griegos entendían que no es posible que una persona que se hace llamar el Salvador puede estar crucificado y en una cruz, ¿cómo es que es mi Salvador? Sí, ¿cómo puede cuando se presentaba ese Dios a los dioses griegos, los dioses nórdicos, todas esas otras religiones que estaban en ese tiempo activas, ponían un Dios débil? Exacto. Porque todos los otros dioses eran poderosos. Ese único lo mataron. Exacto. Decían la fecha en que lo mataron. Entonces, que yo nada más puedo ser salvo por ese, pero a él lo mataron. Entonces, como, ¿por qué no son más creativos? Creando su historia. ¿Por qué no hacen un Dios súper poderoso? Así es. Bueno, entonces el sentido es que el Dios el cual predicaban los judíos sí era poderoso. El problema es que se topa y choca con un Dios que viene a morir por ellos. Entonces ahí ya se le cambia el discurso. Claro que sí, Carlos. Y si nosotros nos vamos al conversatorio que tiene Jesucristo en Juan capítulo 13, dicho sea de paso, ahí ya inicia, ellos están en el aposento alto, luego Jesús va a ir a crucificarse. Decimos crucificarse porque Él es que se crucifica, hermano, como Él le dijo a Pilato, tú no tuvieras poder sobre mí si el Padre no te lo hubiese dado. Entonces ahí inicia un conversatorio de Jesús
cuando él está en el aposento alto y habla con sus discípulos. Carlos, ¿tú lo Sí, tienes yo allí? tengo aquí el 36, porque inicia... 33. Sí, en el 33, sí. Ujú. Entonces dice, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Ujú. Entonces pasamos al 36. Ujú. Le dijo entonces Simón Pedro preguntando, ¿verdad? Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, Ujú. mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le responde, tu vida pondrás por mí. De cierto os digo que cuando el gallo cantare, me negarás 3 veces. Así es. Entonces, si pasamos ya al 14, que es donde... Ahí entra Tomás, que le Exactamente. hace una pregunta al 14:4, y él en el 4 Jesús dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces Así ahí es. viene la pregunta lógica de Tomás. Es una pregunta Señor, lógica. no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces ahí viene el versículo icónico del día de hoy. Exactamente. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oye, Ávila, en este mundo inclusivo, una declaración exclusiva es para personas que de verdad hayan abrazado la verdad de Cristo. De lo Sí, contrario, no lo hacen. Confronta todos los Claro. dogmas existentes Deja a todo el del mundo mundo. fuera. Exactamente. Todo el mundo se queda fuera. Y crea entonces un problema de que lo que el ser humano le gusta mantener le gusta que tu opinión o lo que yo pienso coincida con lo que tú crees. Exacto. Entonces el evangelio no es así. Así es. Dios viene a desmontar todo de frente, entonces deja al otro. Eres falso, es Así decir, es. o es verdadero o es falso. No existen dos cosas a la Así vez. es, eso es así, Carlos, y es tremendo. Y por Sí, eso, sí. para nosotros poder predicar ese evangelio, necesariamente tenemos que creerlo primero nosotros para entonces poder proclamarlo. Porque para poder proclamarlo tenemos que tener esa valentía que solo da el Espíritu Santo a nosotros. Así es. Porque yo voy a quedar mal con otras personas y me va a costar. Entonces, ¿por qué Cristo es el único camino posible? Entonces, esa es la pregunta que debemos... entonces, ¿por qué Cristo dijo que Él es el único camino, Carlos? Y es bueno ya nosotros saliendo de Semana Santa que entendamos. Y Pablo desarrolla muy bien este contexto de por qué Jesús es el camino. Es que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. No hay forma. No existe forma de que tú, amigo que escuchas, que porque hagas cosas buenas, porque tú hagas estas cosas, tú busques a Dios. Si tú hoy estás buscando a Dios, si hoy tu vida fue transformada, si hoy tú eres seguidor de Cristo, es porque Cristo murió por ti. Así es. Y por eso, y por ese sacrificio, es que nosotros podemos ir al Padre. Entonces no existe otra forma de acercarnos al Padre si no es por medio de su muerte. Claro que sí, Carlos, porque que nosotros, óigame, para usted llegar al Padre por medio de su propio esfuerzo, tiene que ser tan justo como Dios. Sí. Y ahí ya va iniciando el entonces, problema. ya hay un ¿Quién problema. sucio puede, quién No hay sucio forma. puede ir a buscar algo limpio? No hay forma. Entonces, ahí comienza ya el problema, y como es el único que tiene la posibilidad y capacidad de ser tan justo como Dios, es el mismo Dios. ¿Qué hizo? Sí. Se hizo carne Así en es. la persona de Jesús y viene y vive una vida intachable, Intachable. desde la cuna hasta la tumba, sin pecar nunca. Se airó, pero no pecó. Y sufrir sin ser culpable. Sin ser culpable, dice Juan 8:46, dice, ¿quién me acusa de pecado? Nadie podía acusarlo. Sí. El mismo Nicodemo dijo, sabemos que tú eres de Dios porque las cosas que tú haces, No lo hace cualquiera. no, si no viene, si Dios no está con él. Entonces, fíjate, Carlos, cómo es que, porque esa es la razón por la que es el único camino, porque fue Cristo el único que hizo expiación por el pecado, o sea, que quitó el pecado, porque por medio de la muerte de Cristo, Él paga la pena que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y ese es el evangelio. Exacto. El evangelio es que te reconoces tú como pecador, como que estás ya alejado, hijo de perdición, y que por medio de Jesús, Así es. entonces vienes a ser hijo de Dios. Exactamente, que Él perdona tu pecado, ahí Te cuando Él limpia. muere, Él te libra de la pena del pecado. Así es. Pero no solamente te deja ahí,
porque no solamente te libra de él, sino que también que luego que él asciende al Padre, él envía ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para morar en y con nosotros. Y entonces me resulta ahí que es chistoso cuando entonces Pablo le decía, ¿verdad? En Corinto, pero es que si Jesús no ha muerto y no ha resucitado, ¿qué hacemos nosotros acá? Porque que lo que nos da a nosotros vida, lo que le da a nosotros sentido de esta nueva vida, de acercarnos al Padre, es que Jesús pagó los pecados por nosotros. Así es. Y tú sabes que ahí se estaba dando una controversia con unos maestros falsos que habían penetrado y comenzaron a promover de que no había resurrección de muertos. De hecho, fíjate que él dice, porque nosotros, como algunos están predicando, que no hay resurrección de muertos. Ellos sí estaban claros de que Cristo había resucitado. Ahora, ellos decían que no iba a haber resurrección de muertos. Sí. Entonces, cuando él le dice... Hablando de su salvación. Sí. Entonces, él le dice como que no iban a resucitar, pero como un cuerpo... ¿cómo se llama eso? Espíritu sería. Con un espíritu, no con un cuerpo. Entonces, ahí Pablo le dice, óyeme... Si Cristo, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Así es. Entonces hay porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así es. Entonces esa es la idea que quiere Pablo transmitir. Con un cuerpo. Lo único que es nuevo, pero con un cuerpo transformado. El ser humano se compone del cuerpo de carne. Si nos quitan eso, entonces ya no seremos seres humanos. Sí, recuerda, Ávila, que nosotros fuimos redimidos, nuestra alma fue redimida, más nuestro cuerpo no. Nosotros continuamente estamos siendo salvados del dominio del pecado por medio del proceso de la santificación. Nosotros fuimos santificados posicionalmente, pero santificados por medio de lo que es la purificación y la limpieza. Es un asunto que entra progresivo y está la participación de Carlos y Dios y el Espíritu por medio del Espíritu Santo. De mi intención. ¿Qué hago yo ahora con lo que he reconocido de Dios? Exactamente, y voy transformándome por medio de lo que es conociendo la palabra. Esa palabra va renovando mi entendimiento y como dice la Biblia, como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Entonces ahí fíjate qué coordinado de todo es, qué lógico es. O sea, por eso. Entonces, como él fue el único que hizo expiación por el pecado, por eso es el único camino al Padre, Carlos. Y no por capricho, porque él quiera. No. Es que nosotros no tenemos la posibilidad de nosotros alcanzar. Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan. Eso es lo que nosotros nos queda a nosotros, buscar a Dios. Buscar a Dios. Entonces, ese plan de redención que hizo Cristo, elaboró Dios en la persona de Jesús, porque la paga, la pena, la deuda que nosotros adquirimos fue una deuda infinita y por eso necesitaba ser alguien de valor infinito que viniera a pagar dicha deuda, y esa única persona de valor infinito era el mismo Dios, y por eso es que Él tiene que humanarse, que encarnarse y vivir una vida intachable. Esa vida intachable que Él vive es la que es cargada a la cuenta de Carlos Ávila. Y Cristo fue tratado en el pasado como que vivió mi vida, y yo soy tratado, Ávila, como que viví la vida de Cristo. Fíjate el intercambio. Y estamos dentro de él. No se ven nuestras iniquidades, no se ven nuestras... Porque estoy sin culpa delante del Padre. Exactamente, porque por medio de Jesús nos justifican. Y se está bien, Carlos tiene aún esas cosas, Carlos está luchando con esas cosas, pero yo estoy aquí por él pagué. Y entonces te da un Espíritu Santo para, por medio del Espíritu, entonces tú hagas morir lo que es vamos a decir, las obras de la carne, por medio de el Espíritu Santo que te habita. Te da, no solamente te capacita, te da el equipo para que ahora tú puedas querer, querer hacer la voluntad de Dios, pero también tiene el poder de hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Mira qué bueno es Dios, Carlos. Y es importante porque están en estos últimos tiempos. Hay tantas enseñanzas que se están colando en el Evangelio, porque es como un ciclo de primero neopentecostal, después ahora viene la ola del judaísmo. Entonces, nosotros debemos entender bien qué es lo que nos hace salvo a nosotros. Nosotros debemos entender bien qué quiere Dios de nosotros, cuál es nuestro propósito. Y cuando no comprendemos exactamente por qué somos salvos, por qué Jesús murió, por qué estamos aquí, entonces todas esas cosas llegan y nos ponen a loquear, porque entonces nos ponen a creer en las cosas que no van acorde con lo que Dios ya
prácticamente, es decir, que Dios es un Dios práctico, es decir, nos ha dicho claramente qué debemos hacer. Entonces dice que por medio de Jesús alcanzamos al Padre, por medio de Jesús nosotros recibimos salvación, y esas son las cosas que no debemos nosotros cambiarlas, ni tampoco distorsionarla por ninguna enseñanza que venga a nosotros diciéndonos que no es Jesús el camino. Claro que sí, Carlos. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, tetelestai, dijo ya todo ha sido completado, todo ha sido ya todo ha terminado. Ya, no hay otra cosa que... Entonces, ¿qué yo debo de hacer? La única forma, Carlos, ahora, ¿cómo ese amigo que me está escuchando se puede apropiar de esos méritos de Cristo que hizo, ¿verdad? Sus méritos, tanto su vida, su muerte y su resurrección. ¿Cómo él se apropia de él y por qué él tiene que necesariamente arrepentirse? Porque posiblemente él está en su casa yo diciendo, hago la cosa bien. Yo hago la cosa bien, yo no he matado a nadie, yo no he pecado, yo soy arrepentido. Todas cuantas cosas llega a su mente, a ese joven o a esa persona que nos escucha específicamente, ¿qué nosotros podemos decirle? Nosotros tenemos que decirle, mira, hay una ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Esa ley moral, mira, no hay forma que una persona pueda cumplirla. Tú no puedes cumplir esos 10 mandamientos que hay allí. No, dicho sea de paso, el mismo Jesús lo afirma, los 10 mandamientos, cuando dice que de estos 2 mandamientos, cuando le hacen la pregunta, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Tú te acuerdas cuando le hicieron la pregunta, cuál es el mandamiento más grande en la ley? Que él le dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, le está diciendo eso, o sea, que... y no es que desmonta a todos los otros, es que todos se montan arriba. Ciertamente. Es decir, que siguen intachables. Sí. Lo que pasa es que todos se congregan dentro de esos 2. Ciertamente, porque fíjate que la ley está dividida, la ley moral, en 10 mandamientos. 4 son vertical de mi relación con Dios. Y 6 son mi relación con mi prójimo, Carlos. Y ahí el primero es mi relación con Dios y el segundo que dice Jesús es mi relación con el prójimo. O sea que ahí están los 10, hermano. Por eso es. Entonces usted, amigo, la única forma que usted puede hacer es venir a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Así es. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos eran la naturaleza de hijos de ira, lo mismo los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es. Sí, por medio de Jesús. El único mérito que tenemos nosotros es que creímos en ese... No, ni siquiera eso, porque la fe la da Dios. No la da Dios también. No hay mérito alguno, Ávila, porque la fe te la da el mismo Dios. Así Cuando Carlos Ávila predique esa palabra, el Espíritu Santo usa esa palabra para darle convicción que no lo dejó Jesús a la persona. También. Exactamente, para darle convicción a la persona que está escuchando el mensaje. O sea que ni siquiera eso, la fe viene por el oír, la palabra de Dios. O sea que ni siquiera eso tú puedes tomar eso como mérito. No hay mérito alguno en la salvación. Jesús es el único. El único que camino tiene y medio es Jesús. Para nosotros alcanzar a Dios. Así es. Por eso Jesús es el único camino al Padre. No es que queramos decir, no, óigame, que en este mundo inclusivo... sí, es el único camino, en no este hay mundo, otro. En este mundo que existe, no existe nada más que no sea Jesús el camino. Claro, porque fue el que pagó el precio, es por eso que Él es el único camino, por el que Él es Dios y el único que tenía las condiciones para pagar ese precio inalcanzable que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Y porque porque las personas a veces éramos culpables, nosotros somos actualmente culpables. Si usted aún está en la iglesia y Dios lo ayuda y lo cuida y Dios lo ama, pero usted es culpable. Culpable en el sentido de que, ¿cómo te digo? Porque nosotros estamos sin culpa delante de Dios por medio de la de Jesús. Es decir, que pagaron. Es decir, nosotros debimos pagar el precio. Ahora Jesús pagó el precio por nosotros porque éramos culpables. Y Él absorbe nuestra culpa. O sea, por eso es la razón que Él ha absorbido nuestra culpa, lo que nosotros somos no culpables. Como en el tribunal, que no, es diferente a inocente. Exactamente. En un tribunal inocente es diferente a no culpable. Nosotros somos no culpables, no inocentes, que ahí está la diferencia. El no culpable y el inocente. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo nos dio esa posibilidad de ser no culpa. porque Él pagó la culpa. Pero inocentes no somos. Ahora, no culpables
Sí, somos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted que nos escucha puede adquirir, puede apropiarse de esos méritos de Cristo viniendo en arrepentimiento y fe. Óigame, cualquier pensamiento que tú hayas tenido, mire, si en algún momento dado de tu vida tú mentiste, una mentirita lo más pequeña, ya tú estás condenado al castigo eterno. Un pensamiento. Pensaste hacer algo, está que no lo hiciste. condenado al castigo eterno. La única forma de tu poder venir a ir al Padre a través de Cristo Jesús. No hay otra vía. Dios bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguera, un placer. Carlos, también. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.